Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta ocasión vamos a estar revisando un procedimiento para poder resolver problemas de dinámica. ¿Ya? Porque al final los problemas de dinámica son todos lo mismo. O sea, van a ser muy distintos quizás en la forma de tener que resolverlos, o al menos como las características físicas que pueden diferenciar un problema del otro. Pero la base es siempre la misma. O sea, siempre tienes el mismo objetivo y el procedimiento va a ser equivalente. Entonces lo que vamos a ver es un procedimiento que les va a servir en cualquier problema de dinámica para poder resolverlo. ¿Ya? Y con esto pueden ir ordenados y enfrentándose. Ya que estamos recién comenzando, quizás todavía no tienen claro de qué es un problema de dinámica o cómo se ve un problema de dinámica. Entonces voy a mostrar un par de ejemplos, no lo vamos a resolver, pero simplemente voy a mostrarles qué tipo de cosas uno se puede encontrar. Ya esto lo voy a ir inventando en verdad mientras voy. Este es un caso muy simple, ya que tenemos un bloque con una cierta masa que está reposando encima de una mesa o del suelo, de alguna superficie. ¿Ya? Y no existe roce, ya de momento vamos a asumir que no hay roce, que esto se desliza perfectamente. Y a esto se le aplica una cierta fuerza, ¿ya? Y te van a decir en una dirección, en este caso la fuerza va a ser paralela a la mesa. Y te van a decir, ya encuentra la aceleración o encuentra la posición en función del tiempo o alguna cosa de ese estilo. Ese es un tipo de ejemplo que nos pueden... Ese es un caso bien simple. Nos podemos encontrar también algún tipo de péndulo, por ejemplo. Ya podemos tener un péndulo que está colgando. Ya tenemos una masa que está colgando de una cuerda. Y esta está oscilando, para ahí y para allá, por ejemplo. Y esta va a ser una masa M. Y aquí también vamos a querer encontrar cómo es su posición en función del tiempo. Y un último ejemplo que les podría comentar es que también podemos tener algún tipo de cuña que se llama, que es que tenemos una especie de como, no sé, refalino o algo así, que puede tener masa o a veces consideramos que es tan pesado que no se mueve. Y encima de esto tenemos un bloque que está cayendo por efecto de la gravedad. ¿Ya? Y bueno, también a veces hay poleas, incluso uno podría poner una polea acá porque pasa una cuerda y tenemos un segundo bloque que puede tener la misma masa o distinta masa y ahí uno tiene que ver cuál va ganando, cómo es la aceleración y cosas de ese estilo. Ya, estos son ejemplos de problemas de dinámica. Obviamente acá el límite es tu creatividad, al final uno puede hacer infinitas cosas. Pero este es el tipo de cosas que uno quiere resolver. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de problemas? Ya, este es una guía con 6 pasos. En primer lugar, voy a ver si es que logro hacer una letra bonita y si no, es que no utilizo la herramienta de escribir. Lo primero que hay que hacer es aislar las masas. ¿Ya? Aislar las masas. O sea, ¿qué significa esto? Tenemos que identificar qué es en este problema aquello que tenemos que como estudiar. ¿Ya? En este primer ejemplo vendría siendo este bloque. En este caso vendría siendo este. Y aquí, bueno, depende de cómo te planteen el problema, cuál va a ser el que te interesa. O quizás ambos, dependiendo de cómo sea el problema. Entonces tenemos que aislar las masas. Y con eso uno hace el segundo paso, que hacemos un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es que dibujamos este objeto afuera de este sistema donde lo pusieron. Entonces en este primer caso, por ejemplo, en vez de dibujarlo en el piso, simplemente lo dibujamos encima, así en el aire, ¿ya? Y lo que hacemos es que dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que este va a tener, por un lado, una fuerza que lo está empujando hacia la derecha, ¿ya? Que es esta fuerza aplicada a F. Luego, ¿qué más tiene? Va a tener la gravedad que actúa sobre esto y también causa una fuerza. Y existe otra fuerza también, que es la fuerza normal, que esa igual la vamos a discutir un poquito más en el primer problema que resolvamos. Ya ahí voy a entrar más en profundidad, que ese es el par, que viene de la tercera ley de Newton, ¿no? Que siempre existe una reacción, básicamente. Bueno, pero en este caso esto no nos importa, pues bueno, eso lo vamos a ver en el problema, porque eso no afecta al movimiento. Entonces, bueno, este sería como el diagrama de cuerpo libre del primer caso. En este segundo caso sería un poco más complejo, por ejemplo, porque por ejemplo esta masa que está en diagonal va a tener una componente que es la de la normal, que va a estar inclinada. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en su debido tiempo.
Entonces básicamente el diagrama de cuerpo libre es encontrar las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto. ¿Y por qué los separamos del sistema? Porque al final, en este sistema, o sea, ¿cómo uno diferencia un sistema físico del otro? ¿Ya? En general, eso viene dado, por un lado, por las fuerzas, pero también la forma en la que actúan las fuerzas. Que de hecho eso va a venir en uno de los siguientes pasos. Y de hecho, no lo quiero spoilear, así que lo voy a decir ahí. Entonces, una vez que tenemos hecho estos dibujos con las fuerzas, viene el tercer paso, que es elegir un sistema de coordenadas. ¿Ya? Bueno, es debatible si es que este debería ser quizás el paso número 2. Al final es lo mismo porque tienes que ver en qué dirección van las fuerzas. Elegir un sistema de coordenadas. Ya. Entonces, con este sistema de coordenadas, por ejemplo, esta fuerza la podríamos llamar que esa fuerza es su magnitud, ya no, en este caso no sé porque la estoy inventando, en dirección X tongo, por ejemplo, o Y tongo, dependiendo de cómo lo llamen. Ya, esta sería una forma de hacerlo. Básicamente uno tiene que elegir cómo vas a llamar a cada eje, dónde va a estar ubicado, dónde va a estar el cero, todas esas cosas. Y una vez con eso, el paso 4 es utilizar las leyes de Newton. O sea, y sobre todo la segunda, es decir, escribir F igual M por A, ¿ya? Para todas las fuerzas relevantes. Acá nos pueden quedar en varias direcciones, nos pueden quedar en X, nos pueden quedar en Y, dependiendo de cuántos grados de libertad tenga. Esa palabra también la vamos a... O sea, grados de libertad es algo que también vamos a ir hablando. Por ahora no lo he definido, pero ya lo vamos a hacer. Que depende básicamente en cuántas direcciones se puede mover. ¿Ya? Por ejemplo, en este primer caso se puede mover solamente en el eje X, pero en este segundo se puede mover en X o en Y. ¿Ya? El quinto paso vendría siendo escribir las ligaduras. Ahora, ¿qué son ligaduras? Las ligaduras es lo que te dice al final cómo te estás moviendo. O sea, van a ser restricciones que actúan sobre el sistema. Esto va a quedar más claro igual cuando hagamos un ejemplo, así que por ahora no se preocupen. O sea, si es que no están entendiendo mucho, no se preocupen porque igual esto lo vamos a repasar en cada uno de los problemas que hagamos. ¿Ya? Por ahora simplemente les estoy explicando este procedimiento para que después lo podamos utilizar. Entonces, como digo, vamos a tener que ver las ligaduras. Y las ligaduras te ayudan a diferenciar un problema, porque al final cuando tú estás en la matemática, ¿cómo le dices a la matemática que tu partícula se mueve en un círculo, por ejemplo, en vez de cuando se mueve en línea recta? Por ejemplo, lo que hacíamos en cinemática. En cinemática, cuando nosotros decíamos, ya, mira, esta partícula se mueve en un círculo, por tanto, utilizamos las coordenadas polares y ahí teníamos que X es rho coseno de teta, Y es rho seno de teta. ¿Ya? Al decirle eso, estamos aplicando ligaduras, porque le estamos diciendo nuestra partícula se está moviendo de tal forma. ¿Ya? Está restringido a moverse de tal forma, está ligado a moverse de esa forma. ¿Ya? Por eso se llaman ligaduras. En inglés se le dice constraints, ¿ya? Que son restricciones. Entonces, y esto te va a dar más ecuaciones. Entonces, con las ecuaciones que vienen de la F igual a M por A y de las ligaduras, deberían tener suficientes ecuaciones para encontrar todas sus incógnitas. ¿Ya? Si es que les faltan ecuaciones, es probablemente porque o se les pasó alguna fuerza o hay alguna ligadura que no están tomando en consideración. Así que esa es una buena forma de estar revisando. Y bueno, finalmente con eso ya toca el sexto paso, que es resolver y encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Ese es el paso. O sea, en primer lugar, aislar las masas y ver bien qué es lo que me están pidiendo. Luego hacemos un diagrama de cuerpo libre con un sistema de coordenadas correspondiente. Luego escribimos F igual a M por A, segunda ley de Newton, para cada fuerza que haya. Luego vamos por las ligaduras, ya las ecuaciones de las ligaduras. Y finalmente resolvemos para encontrar las ecuaciones de movimiento o, bueno, alguna otra cosa que quizás nos podrían estar pidiendo. A veces te piden fuerza o alguna tensión en cuerdas, cosas así. Y bien, eso es todo por esta clase. Era simplemente un rápido repaso, o más que un repaso en realidad, revisar rápidamente cómo es este procedimiento. Y ahora en las siguientes clases vamos a estar haciendo un par de problemas en los que aplicaremos esto y también ahondaremos un poco más en algunos de los conceptos importantes. Muchas gracias.